La cruz en América, herencia católica de la conquista. Cuando los estandartes de Castilla y Aragón ondearon sobre las tierras del Nuevo Mundo, no era solo la ambición humana lo que guiaba aquella empresa. Era, sobre todo, la misión divina de llevar la fe católica a los confines de la tierra. Hernán Cortés en México, Francisco Pizarro en el Perú, Vasco Núñez de Balboa en Panamá, y tantos otros, no llegaron solos, llegaron con capellanes, con la Santa Cruz al frente, con la certeza de que su obra respondía a un designio celestial. En América, el sonido de las campanas sustituyó al estrépito de los sacrificios sangrientos. Donde antes se alzaban templos de ídolos, pronto surgieron iglesias dedicadas a Cristo, a la Virgen María y a los santos de la cristiandad. Esta transformación no fue únicamente material, sino espiritual. América fue injertada en la gran familia católica. Pero, con el paso de los siglos, los enemigos de la fe comenzaron a infiltrarse. Doctrinas extranjeras del mal, ajenas al espíritu hispano, trajeron consigo la semilla de la masonería, que desde Europa se esparció como plaga sobre los pueblos hispanoamericanos. Mientras en España la unidad se mantenía bajo el signo de la fe, en el Nuevo Mundo las logias comenzaron a tejer planes para arrancar a los pueblos de sus raíces cristianas. Aún así, el pueblo permanecía fiel. En cada aldea, en cada rincón, la imagen de la Virgen seguía siendo el corazón de la comunidad. Esa herencia de la conquista, esa fe grabada en la sangre y en la tierra, sería la que encendería la llama de resistencia cuando los gobiernos masones intentaran sofocar el catolicismo en nombre de la modernidad. La cristiada en México es el ejemplo más conocido, pero no fue el único. También en Colombia se alzaron hombres y mujeres dispuestos a morir antes que ver sus templos profanados. Porque, como en los días de la conquista, América no se entiende sin la cruz de Cristo. La masonería contra la fe, ideologías extranjeras en Hispanoamérica. La masonería llegó a América como un cáncer silencioso. No nació de las entrañas del pueblo hispano ni de su tradición católica, fue importada desde Europa, especialmente desde Inglaterra y Francia, con el fin de quebrar la unidad espiritual que España había sembrado. Mientras que el campesino rezaba el rosario, el comerciante se encomendaba a la Virgen del Carmen, y la madre enseñaba a su hijo a persinarse antes de dormir, las élites que aspiraban a imitar a los ilustrados europeos comenzaron a reunirse en logias secretas. Desde ahí, conspiraban contra la fe, predicando una modernidad que en realidad era una ruptura con Dios y con la identidad hispánica. En México, la masonería jugó un papel decisivo en las guerras de reforma y en las leyes anticlericales del siglo XIX. Presidentes como Benito Juárez, formados en logias, veían en la Iglesia un enemigo a destruir, no el alma del pueblo. Los templos fueron cerrados, las órdenes religiosas perseguidas, los bienes eclesiásticos expropiados. Era un ataque frontal no contra una institución meramente terrenal, sino contra la fe que daba sentido a millones de almas. En Colombia, las guerras civiles del siglo XIX también tuvieron ese trasfondo, liberales masones enfrentándose a conservadores que defendían la unión entre la Iglesia y la sociedad. En Ecuador, bajo el gobierno de Eloy Alfaro, se decretaron leyes violentamente anticlericales. En Argentina, en Chile y en otros países, la masonería penetró en los gobiernos, impulsando reformas que buscaban apartar a la Iglesia de la vida pública. La masonería, con su aparente neutralidad, ocultaba en realidad una obsesión: destruir el orden católico heredado de España. Sabían que, mientras el pueblo permaneciera fiel a su religión, ningún proyecto de dominación extranjera podría prosperar en Hispanoamérica. Y, sin embargo, aunque avanzaron leyes y decretos, aunque persiguieron a sacerdotes y confiscaron conventos, la fe nunca murió. En los corazones seguía latiendo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen de Guadalupe, al Rosario. Esa fidelidad silenciosa se convertiría, con el tiempo, en resistencia armada. Porque no todos estaban dispuestos a ver cómo gobiernos masones arrancaban la fe de sus vidas. Así nacerían los cristeros en México, los montoneros católicos en Colombia y tantas otras resistencias menos conocidas, pero igualmente heroicas. Los cristeros de Colombia, la Guerra de los 1000 días y la defensa de la fe. En el corazón de los Andes, Colombia fue escenario de una de las guerras civiles más sangrientas de toda Hispanoamérica, la Guerra de los 1000 días, 1899-1902.
Oficialmente, fue un conflicto entre liberales y conservadores, pero en su raíz más profunda se escondía una batalla mucho más grande, la del catolicismo contra la masonería. El Partido Liberal, permeado por las ideas masonas y anticlericales que ya devastaban a otras naciones hispánicas, buscaba recortar el poder de la Iglesia, reducir la educación católica, debilitar los conventos y controlar las conciencias a través de un Estado laicista. Frente a ellos, el Partido Conservador se erigía como el escudo del catolicismo tradicional, defendiendo a la Iglesia como pilar de la identidad nacional. Pero no fue una batalla política solamente. En los campos y montañas, campesinos humildes, guiados por sacerdotes valientes, se levantaron para defender con sangre y fuego los altares. Muchos de ellos gritaban, como sus hermanos cristeros en México, ¡Viva Cristo Rey, viva la Virgen del Rosario! Los liberales, aliados con logias extranjeras y con el espíritu secular que provenía de Europa, quemaron templos, cerraron colegios católicos y persiguieron a religiosos. En respuesta, los conservadores, a quienes podemos llamarlos cristeros colombianos, tomaron las armas en defensa de la fe. Se formaron guerrillas campesinas conocidas como montoneras, que se internaban en los montes para hostigar a los ejércitos liberales. Muchos de estos guerrilleros no luchaban por un salario ni por ambiciones políticas, sino por mantener en alto la cruz y proteger a sus familias del odio anticristiano. Las crónicas de la época cuentan que antes de entrar en combate, se encomendaban al Sagrado Corazón de Jesús, consagrado oficialmente como patrono de Colombia en 1902, justo al final del conflicto. Esta consagración fue vista como una victoria espiritual sobre la masonería y un signo de que, a pesar de las pérdidas humanas, la fe católica permanecía invicta. El resultado fue devastador en vidas, más de 100,000 muertos, una de las guerras más mortíferas de América Latina. Pero lo que quedó claro es que en Colombia existió un pueblo dispuesto a morir antes que ver apagada la luz de Cristo en sus hogares. Así como México tuvo a sus mártires cristeros, Colombia tuvo a sus guerreros del Sagrado Corazón, campesinos y soldados que, aún en medio de la barbarie, llevaron la cruz como bandera. El legado de los cristeros colombianos. La Guerra de los 1000 días dejó un país ensangrentado, dividido y marcado por la tragedia. Pero entre las ruinas y el dolor, quedó también un testimonio imborrable, el del pueblo colombiano que se negó a renunciar a su fe. Los cristeros de Colombia, aunque la historia oficial pocas veces los nombre así, fueron mártires y guerreros del Sagrado Corazón, hombres y mujeres que vieron en la cruz no solo un símbolo, sino su verdadera bandera. Sus enemigos intentaron borrar a Cristo de la nación con decretos, balas y persecuciones. Sin embargo, la sangre derramada se convirtió en semilla de fe. Y al final, Colombia fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, como una victoria espiritual frente a las fuerzas masónicas que buscaban destruir lo hispano y lo católico. El eco de aquellos campesinos que, con rosario en mano y rifle al hombro, gritaban «¡Viva Cristo Rey!», aún resuena en las montañas. Nos recuerdan que, más allá de las guerras políticas, lo que se defendía era la identidad católica de Hispanoamérica, el legado común que une a todos los pueblos hijos de España bajo una misma fe. Hoy, al mirar atrás, entendemos que no murieron en vano. Fueron parte de la misma cadena de héroes hispánicos que, desde México hasta Colombia, levantaron su voz y su vida contra la sombra de la masonería. Ellos nos dejaron un mensaje eterno: cuando se trata de defender la fe, no hay derrota, porque Cristo ya ha vencido. Una sola sangre, una sola fe, una sola hispanidad. Los libros de historia suelen separar las guerras, etiquetarlas como conflictos nacionales, batallas internas entre liberales y conservadores, entre gobiernos y rebeldes. Pero lo que ocurrió en México y en Colombia no fueron simples disputas políticas, fueron capítulos de una misma guerra, la guerra por la fe y por la herencia hispana católica. En México, los cristeros se alzaron con el grito de «¡Viva Cristo Rey!», enfrentando a un Estado que, bajo el influjo masónico, pretendía erradicar a la Iglesia y arrancar a Dios del corazón del pueblo. En Colombia, los campesinos consagrados al Sagrado Corazón de Jesús respondieron de igual manera, empuñando sus armas con la certeza de que luchaban por algo eterno, más grande que ellos mismos. Ambos pueblos, separados por montañas y océanos, fueron movidos por la misma fuerza, la llama de la fe hispana, heredada de España, madre de nuestra cultura y de nuestra religión. Una fe que no entiende de fronteras ni de banderas políticas, porque su raíz es la misma, la cruz de Cristo y la unidad católica.
Los cristeros de México y de Colombia nos demuestran que el enemigo que enfrentaron no era solamente un gobierno, sino un espíritu oscuro, la masonería y el secularismo que intentaron arrancar la identidad católica de nuestros pueblos. Y aunque muchos murieron, sus muertes no fueron derrota, fueron testimonio. Porque en cada bala que cayó, en cada campesino arrodillado con un rosario en la mano, se escribió una verdad eterna. Mano blanca indicando hacia la derecha. Hispanoamérica es tierra consagrada a Cristo, y ningún poder humano puede borrar lo que Dios ha sembrado en ella. Hoy, cuando la modernidad y el olvido intentan silenciar estas gestas, recordar a los cristeros de México y Colombia no es un acto de nostalgia, sino de resistencia espiritual. Ellos nos llaman a mantener viva la llama, a no renunciar jamás al legado católico que nos une como hijos de una misma civilización. Porque al final, fueron parte de un mismo ejército invisible, el de los hombres y mujeres que prefirieron morir de pie con la cruz, antes que vivir de rodillas ante la mentira. Hemos recorrido juntos un camino de fe, sangre y resistencia. Desde los montes de México hasta las montañas de Colombia, los cristeros se alzaron como guardianes de la hispanidad y de la cruz. Su sacrificio nos recuerda que, aunque los gobiernos masónicos intentaron apagar la llama de nuestra fe, esa luz nunca fue vencida, porque Cristo Rey vive en el alma de los pueblos hispánicos. Hoy, más que nunca, su grito resuena en nosotros: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! En Big Man Productions, creemos que la historia no es pasado muerto, sino una herencia viva que nos da identidad y fuerza. Cada batalla, cada mártir, cada héroe olvidado, son parte de lo que somos. Por eso te invito a seguir con nosotros este viaje por los misterios, las gestas y las raíces de nuestra gran civilización hispano-católica. Suscríbete, comparte este vídeo y únete a esta comunidad que defiende la memoria de nuestros pueblos. Porque recordar no es un acto de nostalgia, sino de resistencia. Y en esta resistencia, como lo hicieron los cristeros, levantamos la voz de una sola fe, de una sola patria, de una sola hispanidad. Hasta el próximo capítulo, hermanos. Que Dios y la Virgen nos acompañen siempre.